Buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, vamos a continuar con la clase número 5 del curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica. Vamos a dar un par de minutos hasta que puedan entrar la mayoría de los participantes y comenzamos con la clase número 5. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, estimados alumnos, vamos a continuar con la clase. Lo que sí recomendaría que podamos descargar la parte 4. La parte del 4, la carpeta IH, de Inventario de Infraestructura Hidráulica, sí. Si han descargado el día lunes, por favor, agradecería que podamos descargar esta nueva carpeta, ya que se han corregido ahí algunos archivos, sí. Y de igual manera, también se ha subido ya las normativas en la carpeta en lo que corresponde al material ofrecido en el curso, sí. Tratemos de descargar. Tenemos ahí nosotros la carpeta de inventario de infraestructura hidráulica. Sí, esa carpeta vamos a reemplazarla por la que hayan descargado ustedes a inicio de semana. Como les comentaba, acá nosotros tenemos también ya incluidos la normativa. Tenemos acá incluido la normativa, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Si tuvieran alguna duda, como les comento, del capítulo 4 y 5 del módulo 1, hay que descargar la carpeta IIH, que viene a ser Inventario de Infraestructura Hidráulica, ¿sí? Esa carpeta porque varios de los archivos se han corregido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a entrar es saber un poco la teoría, lo que corresponde al inventario de infraestructura hidráulica, siguiendo la normativa de la Autoridad Nacional del Agua, Perú, ¿no?
Sí, solo descargan la carpeta IIH, ¿sí? Sí, solo la carpeta IIH descarguen. ¿Cómo no deja aperturar archivos? No entiendo, Julia. Para los que ya descargaron la carpeta, ahí tenemos nosotros en la carpeta PDF. En la carpeta PDF tenemos ahí un PDF que dice instrumentos técnicos de gestión. Pues vamos a hablar un poco, digamos, en conjunto. Vamos a hablar todo en conjunto. La teoría, digamos, lo que nos establece de forma resumida, lo que corresponde al grupo general, ¿no? Que forma parte el inventario de infraestructura hidráulica, ¿sí? Vamos a ver rasgos generales de esto. Vamos a abrir el PDF. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros el tema principal de esta aplicación a la gestión de recursos hídricos con sistema de información geográfica, digamos, vamos a tocar uno de los instrumentos técnicos de gestión, pues vamos a ver cuáles son estos instrumentos técnicos, ¿no? Que nos facilitan, digamos, aparte de una gestión, una mayor eficiencia, ¿no? En cuanto al uso, ¿no? De los recursos hídricos. Bueno, como siempre, tenemos nosotros una base legal, ¿no? Que establece primordialmente por la Ley de Recursos Hídricos, la ley número 29.338, ¿no? El, también estamos bajo el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. Acá quiero un poco, eh, quiero un poco parar acá. ¿No hay módulo 4? No, módulo 4 no hay. El curso consta de 3 módulos. Módulo 1, ARGIS básico, módulo 2, hidrología y módulo 3, introducción hidráulica. No. Dentro del capítulo, la carpeta es capítulo 4 y 5. ¿Sí? La carpeta es capítulo 4 y 5. Y descargamos la carpeta IIH. Sí, entonces, vamos, acá quería parar, ¿no? Eh, Como les comentaba, acá nosotros tenemos el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica, ¿no? Si nos damos cuenta, en la carpeta nosotros tenemos tres, tres normativas, ¿sí? Se les ha brindado tres normativas. Uno, se les ha brindado la resolución jefatural 041, 041, se les ha brindado la resolución jefatural 327, 327 y se les ha brindado también la resolución jefatural 030. ¿Sí? 030. Vamos un poco a comentar, ¿no? Un poco, digamos, qué corresponde a cada una. Como lo vemos acá, bueno, la 041 la tenemos acá, ¿no? La resolución jefatural 041 viene a ser los lineamientos para la supervisión, ¿no? Entonces, esto viene a ser para la supervisión, ¿no? Para la supervisión. ¿Sí? La 327, digamos, es donde, bueno, el título principal de esta resolución jefatural 327 viene a ser el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica, pero lo que nos importa a nosotros dentro de esto es que acá tenemos la normativa de los instrumentos, de los, de los instrumentos técnicos de gestión, ¿sí? Acá nosotros tenemos los instrumentos,
Sí, acá nosotros en la resolución jefatural 327 tenemos los instrumentos técnicos de gestión, dentro del cual tenemos el inventario. Sí, dentro del cual nosotros tenemos el inventario. Ahora, se les ha brindado también otra, la resolución jefatural 030, la cual consta netamente solo del inventario de infraestructura, de infraestructura hidráulica. ¿Sí? Que viene a ser, digamos, prácticamente lo mismo, ¿no? Digamos, es lo mismo, ¿no? El inventario de infraestructura hidráulica, ¿sí? Entonces, digamos, la 041 se establece en base a qué, digamos, en base a la supervisión que realiza la Autoridad Nacional del Agua a través de sus órganos desconcentrados, digamos, supervisa a cada junta de usuarios, digamos, a cada junta de usuarios a cumplir ciertos parámetros, dentro de los cuales tenemos nosotros eh, al, a los instrumentos técnicos de gestión, ¿sí? A los instrumentos técnicos de gestión, ¿sí? Dentro de esos tenemos a los instrumentos técnicos de gestión. Ahora, la 327, engloba a todos estos instrumentos técnicos de gestión. Pero, ¿por qué digo acá que yo tengo la 327 y la 030, ¿no? ¿Por qué? Si dentro de la 327 yo tengo el inventario, ¿no? Claro, pero ahora yo tengo la 030. Pero, digamos, lo que no contempla la 327, es una cosa. Claro, dejo acá un comentario, ¿no? Que como ahí bien nos indica la participante Jacqueline, esta resolución jefatural 030 está derogada. O sea, ¿qué quiero decir? Que antes de que salga la 327, cada instrumento técnico de gestión tenía su propio reglamento, tenía su propia resolución jefatural, donde narraba cada uno particularmente, ¿no? Pero lo que estableció es que tengamos una sola normativa en conjunto para esos instrumentos técnicos de gestión, ¿no? Para estos instrumentos técnicos de gestión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la información es muy vaga. La información es muy vaga en la 327. Sinceramente, la información es muy vaga porque solamente nos narra, digamos, una hoja de descripción del inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Del inventario de infraestructura hidráulica. Pero la 030, la información es, digamos, no completa, es un poco más detallada, ¿no? Es un poco más detallada. Vamos a ver, bueno, esto a modo de introducción, lo vamos a ver a medida que avanzamos en la diapositiva, vamos a ver por qué también se les ha pasado esta resolución jefatural 030, ¿no? La cual está derogada. Eso tengámoslo presente. La 030 es una resolución jefatural que ya no está vigente, pero dentro de la cual nos podemos apoyar. ¿Por qué? Porque como les comentaba, dentro de la 327 no hay mucha información. Si es que nos ponemos a realizar el inventario y claro, nos ponemos a realizar la normativa vigente que es esta, la 327, que es la normativa vigente, no nos quedaría muy claro cómo desarrollar este inventario. ¿No? Entonces, para eso podremos nosotros apoyarnos de la 030, ¿no? Apoyarnos de la 030, porque esta normativa sí nos establece algunos lineamientos para los sistemas de información geográfica, o sea, cómo establecer los sistemas de información geográfica en base al inventario de infraestructura hidráulica, ¿sí? Porque ahí, por ejemplo, nosotros tenemos cómo tienen que estar establecidos los cuadros shape, cómo tienen que estar establecidos la composición de carpetas. Claro que ya la leyenda y los anexos
sí lo contempla la 327, ¿no? Que bueno, los anexos no vamos a tocar mucho porque el curso se basa más en los sistemas de información geográfica. Vamos a ver cuando yo hablo un poco de los anexos, ¿sí? Y como les comentaba, entonces tenemos esta, ¿no? Las normativas, y la 041 que viene a ser los alineamientos de supervisión y fiscalización de las juntas de usuarios. ¿No? Tenemos ahí una breve introducción, ¿no? Que basada en la normativa de la resolución jefatural 327, aprueba el reglamento para la formalización, actualización del inventario de infraestructura hidráulica pública y privada. Claro, como les digo, no, o sea, la 327 no es netamente el inventario de infraestructura hidráulica, sino que aprueba los lineamientos, ¿no? Contempla el inventario de infraestructura hidráulica y nos apoyamos un poco en la resolución jefatural 041, digamos, cuando vamos a realizar un inventario, de apoyo a alguna junta de usuarios. Tenemos que, por ejemplo, verificar eso en la 041 de acuerdo a la fiscalización que hace la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Esta 041, digamos, es a modo de, digamos, de apoyo en conocimiento, ¿no? No la vamos a utilizar durante esta clase. Sí, la 030 es la que está derogada. Sí, la 030 es la que está derogada. Entonces, dentro de los instrumentos técnicos de gestión que nos establece, ¿no? La normativa, tenemos nosotros el padrón de usuarios, el equipo técnico y administrativo, el PONDI, la red hidrométrica, el inventario de infraestructura hidráulica, el plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica, el PAD, el plan multianual de inversiones y una lista de manuales o guías técnicas, ¿no? Digamos, dentro de la 041, si nosotros vamos a abrir la 041, abrimos nosotros la 041, tenemos acá, ¿no? Digamos, acá hay algunos considerandos y la aprobación del inventario. Líneas más abajo ya tenemos la normativa en sí, ¿no? Línea más abajo ya tenemos la normativa en sí. Entonces, ahí tenemos los lineamientos para la supervisión y fiscalización de las juntas de usuarios, ¿no? Si nos vamos a la parte... nos vamos acá a la parte 11, al artículo 11, ¿sí? Nos dice categorización de las juntas de usuarios, categorización de las juntas de usuarios, ¿no? Categorización de las juntas de usuarios. Lo que hace la Autoridad Nacional del Agua establece una categorización de acuerdo a la cobranza anual que realizan las juntas de usuarios a cada, digamos, a cada usuario que hace uso del agua, ¿sí? Digamos, para que la junta de usuarios tenga una economía para poder realizar obras de mantenimiento a la infraestructura, por ejemplo, realizar estudios como el plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica, ¿no? O, por ejemplo, realizar o establecer los puntos de red hidrométrica, ¿sí? Que verdaderamente, si esos puntos de red hidrométrica se hicieran o se instalaran de manera, como lo está haciendo en algunos puntos, de manera automática, realmente nos serviría bastante en cuanto a tener una data de hidrología, una hidrometría, ¿no? Lo que en Perú escaseamos, ¿no? De data hidrométrica, ¿no? Entonces, lo que hacen, como les comentaba, de acuerdo a la cobranza, de acuerdo a esta cobranza anual que establece cada junta de usuarios, ¿no? Categoriza, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la categoría 1, que donde la junta de usuarios, realiza un cobro anual de 100.000 soles, ¿sí? Tenemos la categoría 2, en donde la cobranza anual, digamos, de esa junta de usuarios entra entre 100.000 y 500.000 soles. Y tenemos la categoría 3, en donde la junta de usuarios ya
establece, la Junta de Usuarios tiene una cobranza anual de más de 500.000 soles. ¿Sí? Más de 500.000 soles, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Información de los instrumentos técnicos. ¿Por qué realiza esta categorización, no? ¿Por qué realiza esta categorización la Autoridad Nacional del Agua? ¿Sí? ¿Por qué realiza esta categorización la Autoridad Nacional del Agua? ¿Por qué? Porque quizás, bueno, se puede entender que cada junta de usuarios no tiene, digamos, la economía necesaria como para que la Autoridad Nacional del Agua, a través de los organismos desconcentrados, pueda exigir, digamos, de cierta manera, puede exigir de cierta manera el cumplimiento de cada uno de los parámetros que establece esta supervisión, dentro de los cuales está el cumplimiento de cada uno de los instrumentos técnicos de gestión, ¿no? Es decir, de cada uno de estos instrumentos, ¿no? Que tenemos nosotros detallados acá, ¿no? Entonces, como se vio que no toda junta de usuario tiene esa economía, tiene todo ese apoyo económico para poder cumplir, bueno, realizó una categorización, ¿no? Realizó una categorización, la cual creo que debería darle un mayor enfoque, darle un mayor enfoque, porque hay algunas, por ejemplo, hay algunas juntas de usuario que no tienen alguna cobranza, ¿no? Que tienen alguna cobranza. Esto por quizá alguna mora de parte de los usuarios, ¿sí? Esto quizá por alguna mora de bastantes usuarios. Había varias, por ejemplo, dentro de los organismos desconcentrados, dentro de las administraciones locales del agua, había varias administraciones que no contaban con economía, ¿no? Esto por que el usuario no pagaba, ¿no? No pagaba su retribución, ¿no? Y esto también tiene que hacer un apoyo más la autoridad que ser una carga para la junta de usuarios, ¿no? Entonces, ese punto tendría que, uno de tantos, tendría que ser analizado también, ¿no? Ser analizado. Y entonces, en base a esta categorización, lo que hace es que cada junta de usuarios se establece en una categoría y esta categoría cumple o, digamos, la Autoridad Nacional del Agua solicita documentos, es decir, solicita los instrumentos técnicos de gestión en la supervisión, que esta supervisión puede ser 2 veces al año, ¿no? En la cual, por ejemplo, para la primera categoría, los instrumentos técnicos de gestión que están, que pueden, digamos, que puede solicitar la ANA a estas juntas de usuarios es los documentos A, B y F, ¿no? Es decir, el padrón de usuarios de servicio, es decir, ¿qué quiere decir el padrón? La lista de los usuarios, que pertenecen a la junta de usuarios, y hacen uso de este servicio, ¿no? Y hacen uso de este servicio, tanto de infraestructura como del agua, ¿no? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, la parte B, que viene a ser también la lista de equipo técnico y administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada junta de usuario necesita, digamos, de un profesional, ¿no? O de varios profesionales que puedan formar parte de esta junta de usuarios, ¿no? Que puedan formar parte de esta junta de usuarios. Pero esta lista de equipo técnico y administrativo también se basa a esta categorización, ¿no? También se basa esta categorización, ¿no? Si nos damos cuenta, nos dice que nos vayamos al anexo 3. Tenemos acá nosotros el anexo 3, ¿no? Pero acá tenemos un cuadro resumen, en lo que nos engloba al equipo técnico y administrativo mínimo de las juntas de usuarios, de acuerdo a una categoría, ¿no? Por ejemplo, para la categoría 1, el equipo mínimo que tiene que contemplar esta junta de usuarios son estas 4 personas, ¿no? Un gerente, una secretaria de gerencia, un técnico de cobranza y un sectorista, ¿no?
y un sectorista. Dentro de la categoría 2, ya digamos, como ya tiene una mayor cobranza, puede realizar el pago a estos profesionales, o es decir, a mayor cantidad de profesionales, ¿no? Digamos, aumentaría, por ejemplo, un coordinador de capacitación, ¿no? Un coordinador de la unidad de capacitación, un coordinador de la unidad de contabilidad y un técnico de cobranza, por ejemplo, un coordinador de informática y de sistemas, ¿no? Un jefe de operación, mantenimiento, desarrollo de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y digamos, la categoría 3 que contempla, digamos, el mínimo, todos los profesionales que engloban acá. Si nos damos cuenta, en la parte superior de este cuadro tenemos nosotros cuáles son las funciones de cada uno y digamos, más que todo, cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para, digamos, el gerente, para la secretaria, para que pueda pertenecer a la junta de usuarios, ¿no? Como profesional. Entonces, como les comentaba, esta lista de equipo técnico demostrativo también también se basa en esta categoría, ¿no? De acuerdo a la cobranza, ¿no? Continuamos con, a ver, ¿en qué se basa? Nos dice en qué se basa el caudal. Sí, lo que cada usuario establece primero, cuál es el uso del agua para el que va a realizar, ¿no? ¿Cuál es ese uso? Y luego, bajo un análisis hidrológico, ¿cuánto es el caudal otorgado, ¿no? ¿Cuánto es el caudal otorgado? Y por ese caudal es, digamos, que se realiza el cobro por este servicio, ¿no? Y esto del cobro no es porque, digamos, porque utiliza el agua, sino que, bueno, yo lo entiendo más que todo, de cierto punto, mmm, se realiza el cobro, digamos, para que esta junta de usuarios o este equipo técnico pueda mejorar este uso, pueda mejorar esta distribución. Porque si nos damos cuenta, hay muchos lugares, eh, pues bueno, yo que he realizado inventarios acá en Cajamarca, hay muchos lugares en que los canales que, que usan estos usuarios no tienen un revestimiento, ¿no? Entonces, este cobro se realiza para esto, ¿no? Por ejemplo, para poder revestir esos canales, ¿no? Para apoyar, por ejemplo, instaladores de medición para hacer un uso correcto, ¿no? Y como decía, para quizás poder realizar un plan de aprovechamiento de disponibilidad hídrica, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, ¿no? ¿En qué parte del temario se encuentra? Nos encontramos en el módulo 1, en el capítulo 4. En el capítulo 4 y 5. Bueno, esta es parte del capítulo, digamos, me parece aplicación de los instrumentos técnicos de gestión con sistemas de información geográfica, ¿sí? Estamos todavía ya culminando la parte del módulo 1. Y, por ejemplo, aparte del equipo técnico administrativo, nos pide el documento F, digamos, un listado de infraestructura hidráulica existente. Entendamos bien, esto solamente nos dice un listado, que es muy diferente al documento E, que engloba, que sí nos dice un inventario actualizado de la infraestructura hidráulica, Es muy diferente un inventario, digamos, a un listado. Quizás, bueno, acá no he visto que le den un mayor énfasis, pero se entiende, digamos, que es algo general, ¿no? Algo general, no tan detallado como sí lo establece el inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Por ejemplo, la categoría 2 nos pide también el padrón, nos pide la lista de equipo técnico y administrativo, nos pide el PONDI,
El PONDI, que es el resumen de metas y presupuestos programados y ejecutados anualmente. Es decir, que el PONDI es un instrumento técnico de gestión, en donde se narran todas las metas que se van a elaborar durante un año, durante el año, ¿no? Y esto, digamos, va por aprobación de la ANA, en la cual también en la fiscalización o en la supervisión, digamos, en la supervisión, la Autoridad Nacional del Agua a la Junta de Usuarios ve que estas metas, según cronograma que ellos presentaron a inicio de año, ve que estas metas y estos presupuestos que se han programado estén ejecutados, ¿no? ¿no? Eso es parte, digamos, de la supervisión, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el punto E, que viene a ser lo que nosotros hablamos y nuestro tema principal, ¿no? El inventario actualizado de infraestructura hidráulica, y el punto I, que viene a ser esquema y estado actual de la red hidrométrica. Otro punto bastante importante, ya que esta red hidrométrica establece, digamos, que haya puntos de medición, con, sea, digamos, estos automáticos o no. Bueno, en el caso hay, como les comentaba hace unos momentos, en el caso hay puntos de estos que sí forman, bueno, la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a algunos convenios, ha podido instalar estos puntos, ¿no? Automáticos. Pero otros, digamos, puede ser, por ejemplo, la instalación de medidores partial, la instalación de medidores RBC, ¿no? Para poder tener una data, ¿no? Y esta data, ¿qué nos serviría? Para bastantes estudios de hidrología, ¿no? Estudios de hidrología en cuanto a la gestión de recursos hídricos, Como les decía, uno de los puntos importantes, por ejemplo, es para la realización del plan de aprovechamiento y disponibilidad hídrica, ya que este plan muchas veces se lo realiza muy estadístico, ¿no? Muy estadístico. Y recuerden que nosotros, cuando hablamos de hidráulica en general, englobando hidrología, claro, muchos dirán, pero sí, pero para el análisis, por ejemplo, de precipitación realizamos estadística, ¿no? Realizamos estadística. Pues claro, pero tenemos un rango, por ejemplo, en esta estadística, la cual la cual, digamos, podríamos comentar que no puede ser real, o sea, no va a ser real, ¿no? O sea, tenemos un porcentaje de confiabilidad, ¿no? En esto. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar para que estos datos, por ejemplo, sean lo mayor, sean más precisos, ¿no? Sean más precisos, digamos, esto nos basamos con la ayuda de la hidrometría, ¿no? Con datos, por ejemplo, de caudales, ya que si nos damos cuenta a nivel nacional, estaciones hidrométricas contamos muy poco, ¿no? Muy poco, y nuestros estudios se basan más en la estadística que, digamos, en una calibración, ¿no? Con datos reales, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos ayudaría. Claro, que esta es una hidrometría, digamos, netamente no para, digamos, causas naturales, sino más para los canales, ¿no? Más para los canales, digamos, que, por ejemplo, comúnmente conocemos, ¿no? Para los canales de riego, ¿no? Comúnmente conocemos con ese término, ¿no? Pero ya nos ayudaría para poder cumplir con esto. ¿Por qué les digo poder cumplir con una gestión, con un uso eficiente? Porque, por ejemplo, hay usuarios que en su derecho de uso de agua, por ejemplo, establece que se les otorga 60 litros por segundo, ¿no? 60 litros por segundo. Y estos usuarios, hay oportunidades en los que rebasan esta cantidad, ¿no? A veces de 60 cogen, digamos, 100, cogen 200. Hay casos en los que se ha visto, y de 60 para 200, la verdad casi triplican, ¿no? Esta cantidad, pero hay casos, ¿no? Pero, claro, ellos dirán, sí, pero yo lo necesito, pero no,
estos usuarios no se dan cuenta que están perjudicando a los usuarios de aguas abajo, ¿no? No se dan cuenta que perjudican, ¿no? Porque ya están quitando, digamos, un volumen que puede ser que mediante las resoluciones se ha contabilizado que el usuario A pueda tener, digamos, 60 litros por segundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, en este canal, en este punto, por ejemplo, el usuario A tenga, por ejemplo, 60 litros por segundo, ¿no? Tenga 60 litros por segundo. Tenemos acá, por ejemplo, el usuario B, ¿no? El usuario B, por ejemplo, acá tenga, no sé, 50 litros por segundo, ¿no? Tenga 50 litros por segundo. Pero si este usuario, y acá, por ejemplo, tendríamos más usuarios, ¿no? Por acá, digamos, a modo de esquema, ¿no? Tendríamos más usuarios. Pero, por ejemplo, si este usuario, en vez de coger 60 litros por segundo, coge, no sé, 150 litros por segundo, ¿no? Para el sistema que, que hace uso, ¿no? Coge 150. Entonces, digamos, para todo este grupo quedaría disminuido, Claro, si nos damos cuenta, no todo es constante, ¿no? No todo es constante, o sea, no quiere decir que durante todo el año va a requerir o va a hacer uso de 60 litros por segundo, ¿no? Pero, digamos, en tiempo de avenida, esto mayormente sí se puede cumplir, ¿no? Pero si este usuario hace uso de estos 150, digamos, a este usuario no tanto le afectaría, pero quizás a estos últimos usuarios habría una afectación, ¿no? Habría una afectación, ¿no? Entonces, ahí quizás es uno de los puntos sociales que a veces causa esta problemática, ¿no? Porque reclaman estos usuarios digamos, por X motivos de que no les llega agua, pero no nos damos cuenta que somos los mismos usuarios los que hacemos afectación a nuestros compatriotas, ¿no? No nos damos cuenta. Esto es uno de los puntos digamos, por tema social, ¿no? Que establece. Entonces, esta red hidrométrica nos ayudaría bastante, ¿no? Nos ayudaría bastante a poder controlar si verdaderamente se está cumpliendo con lo establecido bajo los derechos de uso de agua, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la categoría 3, que, digamos, engloba a toda esta lista, excepto, digamos, el punto F, ¿no? Acá nos dice todos, excepto el F. ¿Por qué? Porque el F viene a ser el listado de infraestructura, lo que le engloba el inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, más o menos hemos visto a grandes rasgos cómo, cómo establece más o menos esta supervisión de la Autoridad Nacional del Agua a las juntas de usuarios, ¿no? A las juntas de usuarios, ¿sí? Entonces, vámonos nosotros un poco acá. Esto, por ejemplo, vamos nosotros a entrar al inventario de infraestructura hidráulica, ¿sí? Vamos a entrar al inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? ¿No? Entramos al inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Si nos damos cuenta, me parece que este no es el completo. Vamos a abrir, bueno, vamos a ver, bueno, dentro de este inventario de infraestructura hidráulica, tenemos los aspectos generales, ¿no? En los cuales, dentro de los aspectos generales, nos establece, digamos, realizar, por ejemplo, por etapas, ¿no? Por etapas. Por ejemplo, podríamos decir, nosotros una recopilación de información, es decir, una recopilación, vamos a hacerlo un poco así. Realizar
¿no? Dentro de aspectos generales, ¿no? Realizar, por ejemplo, una recopilación de información de un inventario anterior. De un inventario anterior, ¿no? De un inventario anterior. ¿No? Realizar la recopilación de un inventario anterior. Si no hubiera un inventario anterior, por ejemplo, si no hubiera nos dice también, esto es en base a la elaboración. Nos estamos confundiendo. Vamos a poner acá 3 puntos. Por ejemplo, nos establece un análisis de datos, ¿no? Un análisis de datos nos establece la elaboración en sí, la elaboración y una memoria descriptiva, ¿no? Entonces, dentro de estos aspectos generales, bajo estos tres términos, ¿qué nos dice? Que un inventario de infraestructura hidráulica, viene a ser un detalle, de los componentes geométricos e hidráulicos, los componentes geométricos e hidráulicos de la infraestructura, ¿no? Es decir, ¿qué viene a ser el detalle de estos componentes geométricos e hidráulicos de la infraestructura, ¿no? De la infraestructura. Entonces, lo que viene a ser el inventario de infraestructura hidráulica viene a ser un detalle, ¿no? Tanto de la geometría y también podríamos hablar, digamos, por ejemplo, detalles topográficos, ¿no? E hidráulicos, porque también vamos a detallar, por ejemplo, cuánto es el caudal, ¿no? Cuánto es el caudal, por ejemplo, geométricos, cuáles son las medidas de este canal, cuál es la longitud de este canal, ¿no? Este canal es revestido, este canal es no revestido, qué material tiene, cuántas compuertas hay a lo largo de este canal, qué estructuras hay a lo largo de este canal, ¿no? ¿Qué estructuras hay a lo largo de este canal? Por ejemplo, tiene boca toma, este canal nace de un río o nace, digamos, de manantiales, ¿no? ¿Tiene una boca toma o tiene una captación de manantiales, ¿no? Entonces, todo eso nosotros vamos a detallar dentro del inventario de infraestructura hidráulica. Todo eso nosotros vamos a detallar dentro de este instrumento técnico de gestión, ¿no? Entonces, en cuanto a la elaboración, nosotros tenemos, digamos, como les decía anteriormente, vamos a poner una hoja en blanco. La elaboración, ¿no? Dentro de esta elaboración, nosotros necesitamos recopilar información. Nosotros necesitamos recopilar información, ¿no? Esta información puede ser, por ejemplo, puede ser un inventario a un inventario anterior, ¿no? Un inventario anterior. Es decir, entonces, si nosotros tuviéramos un inventario anterior, realizaríamos la actualización de este inventario, ¿no? Por ejemplo, expedientes, ¿no? Expedientes técnicos o estudios, ¿no?
o estudios de la zona, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que recopilar primero una información, de quizás, por ejemplo, bueno, la norma nos establece, ¿no? De que quizás al no encontrar una información necesaria tendríamos que ir a campo, pero la necesidad siempre va a ir de que nosotros tengamos que ir a campo para recopilar esta información, ¿no? Entonces, necesitaríamos nosotros ir a campo, ¿no? Una verificación técnica, ¿no? Es decir, ya, bueno. Es decir, una visita a campo, ¿no? Es decir, nosotros una visita a campo, ¿no? ¿Para qué la visita a campo? Para ver si lo que en el inventario anterior, por ejemplo, qué actualizaciones ha habido o qué obras nuevas son las que ha habido dentro de este inventario anterior que no contempla, ¿no? Ver los expedientes técnicos, si verdaderamente se ha cumplido o no, se ha cumplido esta obra. Por ejemplo, estudios de la zona que nos pueden indicar, ¿no? Que digamos en algunos estudios, por ejemplo, no sé, puede hacer tesis, puede hacer artículos, puede hacer investigación, donde nos establezca que, porque hay algunas partes donde se realiza un inventario, ¿no? Para algunos estudios, ¿no? Entonces poder apoyarnos de esos estudios, donde quizás nos digan, no, se ha encontrado que el canal A tiene un revestimiento de 500 metros, pero esos 500 metros, según el inventario anterior, el canal A, toda la longitud no tenía revestimiento, ¿no? Entonces estos estudios ya nos contemplan una, un cambio, ¿no? Un cambio en este detalle, ¿no? Entonces para eso realizaríamos una visita siempre a campo. Luego ya sería lo que nosotros... lo que nosotros realizamos, ¿no? Eh, digamos el gabinete, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros no haríamos, lo que haríamos sería la elaboración en sí, ¿no? Más que elaboración, por ejemplo, diríamos el proceso de los datos obtenidos. ¿Sí? El proceso de los datos obtenidos. Para comentar, para los que recién para los que recién ingresan a la clase, por favor, estamos revisando un poco de teoría. Para el momento de lo que vamos a entrar a ArcGIS, descargar la carpeta IIH del módulo 1, capítulo 4 y 5. Nos vamos a la carpeta material en el Drive, sí, en el aula virtual, en el Drive, nos vamos a la carpeta material. Dentro de esta carpeta material nos vamos al módulo 1, luego nos vamos a la carpeta capítulo 4 y 5, y ahí vamos a encontrar una carpeta que diga IIH, Inventario de Infraestructura Hidráulica. Esa carpeta IIH es la que vamos a descargar, porque ahí tenemos información que he agregado también, ¿sí? Descargar toda esa carpeta y reemplazarla por la que han descargado a inicio de semana, ¿sí? Entonces, en esta parte de gabinete nosotros vamos a hacer el proceso de los datos obtenidos, ¿sí? Vamos a hacer el proceso de los datos obtenidos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, nos establece, ¿no? Con la ayuda, por ejemplo, de programas, ¿no? Digamos, con la ayuda de programas, ¿no? Y programas, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos hacer uso de apoyarnos en AutoCAD, ArcGIS, ¿no? Hacer uso de estos programas, por ejemplo, hacer uso también, por ejemplo, de Excel, ¿no? El proceso de los datos, ¿no? A través de los programas, ¿no? También nosotros tendríamos ya la otra parte que nos establece esta normativa, que es, digamos, la de la memoria descriptiva.
¿no? La elaboración de la memoria descriptiva, ¿no? Una vez ya nosotros habiendo procesado los datos, ya la elaboración de los planos, ¿no? La elaboración de todos los planos y luego ya sería la elaboración de la memoria descriptiva, ¿no? La elaboración de... Entonces, básicamente, a modo general, es lo que hemos visto un poco en cuanto a la elaboración de este inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? A la elaboración de este inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? La aprobación, ¿no? La aprobación. ¿Qué nos establece la aprobación, ¿no? O sea, ya una vez realizado nuestro inventario de infraestructura hidráulica, nuestros planos, nuestra memoria, ¿no? Nuestro GIS, nuestros anexos en Excel, se presenta, ¿no? Este inventario, este documento, se presenta, bueno, la Junta de Usuarios presenta a la Autoridad Nacional del Agua, pero a los organismos desconcentrados, en este caso a la Administración Local del Agua, ¿no? A la Administración Local del Agua bajo su jurisdicción, ¿no? Entonces presenta y esta va a analizar y va a aprobar, ¿no? Esta lo analiza y aprueba la Administración Local del Agua el inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Y esta es mandada al otro organismo. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre, digamos, para que nos puedan entender, porque creo que hay algunas personas que quizás vamos a poner acá, Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ANA, Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Cuando hablamos de la Autoridad Nacional del Agua tenemos los organismos desconcentrados, ¿no? Se lo dicen los organismos desconcentrados, ¿no? Los organismos desconcentrados, ¿no? ¿Qué vienen a ser? Administraciones. No, es la triple A, ¿no? La triple A, ¿no? Nosotros tenemos ahí la triple A, ¿no? Y, digamos, entonces, para poder entender un poco, ¿cómo nos basamos? Esto nos basamos un poco, a ver, antes de continuar, nos basamos un poco en base a, podríamos decir a niveles, ¿no? Es como si nosotros habláramos, por ejemplo, siempre lo comparo, digamos, con, como si la Autoridad Nacional del Agua fuera el gobierno central, ¿no? La AAA, digamos, el gobierno regional y las salas, como podríamos decir, las salas, ¿no? Entonces, estas triples A van a ser, digamos, como el segundo nivel, ¿no? Entonces, esta triple A sería la autoridad administrativa del agua, ¿no? La autoridad administrativa del agua, ¿no? Acá tendríamos la triple A1, la triple A2. Bueno, cada uno tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, la triple A Marañón. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la triple A Mañón, la triple A, por ejemplo, Mantaro, Jequetepeque, ¿no? Entre otros, ¿no? Y dentro de cada uno de estas, bajo su jurisdicción,
bajo la jurisdicción de las autoridades administrativas del agua, tenemos las administraciones locales del agua, ¿no? La ALA, ¿no? Las administraciones locales del agua, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua, tenemos la Autoridad Administrativa del Agua y las administraciones locales del agua, ¿no? Digamos, ese es un poco el organigrama, ¿no? El organigrama o los niveles de cada uno, ¿no? Las administraciones locales del agua son las que supervisan a las juntas de usuarios. Esta autoridad administrativa del agua tiene bajo su jurisdicción una cierta cantidad de alas, ¿no? Bueno, comúnmente se las conoce como alas, ¿no? A las administraciones locales del agua, y estas a su vez son supervisadas por la Autoridad Nacional del Agua, a las conocidas como AAA, ¿no? A la AAA, ¿no? Entonces, como decía, la aprobación de este documento, de este inventario de infraestructura hidráulica, la Junta de Usuarios presenta a las administraciones locales del agua, es decir, a las alas, a la ala que corresponde bajo su jurisdicción, y esta es la que analiza y aprueba el inventario de infraestructura hidráulica, y esta la remite a la AAA, es decir, a la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? A la Autoridad Administrativa, y esta remite a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? A la Autoridad Nacional del Agua para una publicación, digamos, de todos los inventarios de infraestructura hidráulica, ¿no? Ya digamos, el paso de actualización ya es como nosotros habíamos comentado, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos un inventario establecido, que escuchen bien, realmente el inventario de infraestructura hidráulica es uno de los instrumentos que casi poco elaboran, ¿no? Casi poco elaboran, ¿no? Entonces, la actualización casi no se está dando mucho, digamos, a nivel nacional, ¿no? Son ciertas las juntas de usuario que sí realizan, digamos, periódicamente inventario de infraestructura hidráulica, pero no son todas, ¿no? No son todas, porque es realmente costoso realizar un inventario de infraestructura hidráulica, porque tienes que tener movilidad, logística, por ejemplo, recorrer un canal no es nada sencillo, y no es nada sencillo, y tomar datos de tampoco lo es, porque se van a encontrar, por ejemplo, con canales de estos, digamos, van a encontrar, digamos, canales, ¿no? Digamos, una red. Esto a veces puede ser solamente parte, ¿no? Parte de, ¿no? Si piensan que realizar un inventario es realmente sencillo, no, pues no lo es. Sencillamente no lo es. Porque van a encontrar en algunos sitios hasta orden, por ejemplo, de esta ramificación, orden 6, orden 8, orden 9, orden 10, ¿no? En algunos casos, a mí me ha tocado, bueno, yo no he ido al campo, pero yo lo que hago es la parte, digamos, de gabinete. Entonces, digamos, digamos, esto podría ser, por ejemplo, una parte de lo que nosotros nos podríamos encontrar, ¿no? En campo. Y lo que yo les comentaba, ¿no? No es realmente sencillo, no es realmente sencillo poder, poder realizar este inventario, este detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ir por acá, pero hasta este punto estás recorriendo. Tú puedes decir, no, primero voy a recorrer todo el canal, ¿no? Pero si tú te vas a recorrer todo el canal, tú recorres, por ejemplo, todo el canal, ya recorriste, tomaste todos los puntos del canal, y si te atreves de nuevo, vas a tener que volver
sea a este punto, sea quizás a este punto, o sea quizás a este punto. De nuevo, para tomar los datos. Vuelta, nuevamente acá, vas a tener que llegar acá, volver, tomar los datos de acá, volver, tomar estos datos de acá, volver, tomar los datos de acá. ¿No? No es, prácticamente no es sencillo. No es sencillo tomar estos datos, ¿no? No es sencillo tomar estos datos, ¿no? ¿Quién realiza el inventario? ¿Las juntas o las salas? El inventario tiene que realizar las juntas de usuarios. Las juntas de usuarios son los que tienen que realizar el inventario de infraestructura hidráulica. La administración, las salas, son las que aprueban este inventario presentado por la junta de usuario. Para el análisis de máximas avenidas con la finalidad de la construcción de una presa es necesario el inventario de la infraestructura hidráulica aguas arriba del empotramiento. Pues la verdad no sabría decirte, mira, yo no he estado para la ejecución o bueno, para el estudio de una estructura de ese nivel, o digamos de presas, pero quizás puede ser que lo soliciten, ¿no? Debe estar dentro de alguna normativa, porque como yo te comentaba, por ejemplo, para algunos estudios se solicita, digamos, un inventario, pero este inventario no es el inventario que nosotros vamos a elaborar el día de hoy, sino es un inventario un poco más, menos detallado en el sentido de que no tienen, por ejemplo, una normativa para los shape, ¿no? No tienen una normativa para los shape. O quizás sí lo tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, el programa subsectorial de irrigaciones maneja, o bueno, yo había visto que ellos apoyaban a la Junta de Usuarios a realizar este inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Pero ellos manejaban otro tipo de formato, ¿no? Otro tipo de formato, el que no se presentaba acorde a la normativa, ¿no? Acorde a la normativa. Y quizás ahí, por ejemplo, siendo estas dos entidades parte del Minagri, no entablaban una comunicación, porque el PSI, por ejemplo, tenía tipo, no sé si, no normativa, sino es como unas pautas para elaborar un inventario de infraestructura hidráulica. Pero creo que el título era Inventario de Infraestructura Hidráulica de infraestructura de riego, no hidráulica, sino decía inventario de infraestructura de riego. Pero esto ellos lo tomaban como parte de la elaboración de este inventario de infraestructura hidráulica, la cual no contenía lo que serían los sistemas de información geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendría que ver eso, el estudio, si es que solicitan realizar un inventario, ¿no? Entonces, como les comentaba, parte de esto es, digamos, este arduo trabajo que se realiza para elaborar el inventario. Y como decía, no es tan barato como se ve, ¿no? No es tan barato como se ve porque la movilidad, la logística, por ejemplo, el a veces pedir permiso a los usuarios, porque algunos usuarios como que entienden que tú estás yendo para que les mejores su canal, para que les mejores su infraestructura, pues no lo es tanto así, ¿no? No es tanto así, ¿no? Este inventario, por ejemplo, tiene como finalidad poder representar gráficamente o digamos técnicamente la situación actual de cómo se encuentra esta infraestructura, ¿no? Cómo se encuentra esta infraestructura. Y a partir de eso, por ejemplo, a partir de esa resolución aprobada, a partir de esa resolución, por ejemplo, la Junta de Usuario puede pedir ayuda a diferentes instituciones. ¿Para qué? Por ejemplo, porque quizás pueda decir la, la retribución que recibe por parte del usuario no es tanto como para poder darle un mantenimiento o mejorar esta infraestructura, ¿no? Entonces, a veces, bajo estos inventarios, ya conocen la situación actual de esta zona bajo, digamos, un documento, ¿no? Bajo un documento ya aprobado, ¿no? Y con este documento aprobado pueden solicitar ayuda a diversas instituciones
para que a través de, digamos, algunas instituciones de trabajo social o por otros motivos puedan apoyar a esta zona a poder mejorar la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, no solo en el inventario, quizás a instalar, ¿no? A instalar puntos que forman la red hidrométrica, ¿no? Es decir, los medidores, ¿no? Los medidores de caudal, ¿no? Entonces, por eso es que lo decía que mmm, yo he visto acá más o menos en el norte, pero yo me atrevería a decir que parte nacional no son todas, no son la gran mayoría de juntas las que elaboran este inventario, ¿no? Porque realmente es muy costoso y es muy laborioso realizar este inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Dentro de los anexos, son los que se presentan. Vamos a abrir nosotros la 327. Los anexos que se presentan aparte de la parte GIS, aparte del informe, son estos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros el anexo B1, ¿no? El anexo B1, que mayormente esto lo realizamos nosotros en Excel, ¿no? Realizamos nosotros en Excel, por ejemplo, acá dice inventario de bocatomas, nos pide la información y acá en los cuadros rellenamos toda la información que nosotros hemos encontrado, ¿no? Toda la información que nosotros hemos encontrado. Yo me atrevería a decir que por ejemplo, este cuadro debería ser un poco mejorado porque sinceramente, y no solo el cuadro, parte de la normativa, porque mucho, o bueno, yo pienso, de acuerdo al inventario que hemos realizado, que esta normativa está mucho para canales muy grandes, ¿no? Canales demasiado grandes, como lo son, digamos, para los riegos de la zona norte, ¿no? De la costa, por ejemplo, ¿no? De la parte de la costa, la zona norte, donde encontramos canales bastante grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, en los que yo he elaborado o he supervisado el trabajo, mejor dicho, eh, estos inventarios no nos dejan, por ejemplo, poner mucha información, ¿no? Información que nosotros encontramos, pero que no podemos poner. Y bueno, nosotros la ponemos en la memoria, ¿no? En parte de la memoria. O a veces en observaciones, ¿no? O a veces en observaciones, ¿no? Y por ejemplo, acá nos dice inventario de bocatomas, ¿no? Claro, es cuando nosotros podemos decir que cuando nosotros tenemos la fuente en el río, ¿no? Pero yo como le decía, cuando mi fuente no es el río, sino mi fuente es por manantial, dentro del manantial no va a haber una bocatoma, sino va a haber una pequeña captación, ¿no? Va a haber una pequeña captación, ¿no? Entonces, ahí es la discusión. Yo ingreso, por ejemplo, datos de captación, y hay lugares en donde no necesariamente hay captación, sino necesariamente solamente lo que hacen es, digamos, tienen ahí la fuente natural, ¿no? Digamos, como lo llaman los ojos de agua, ¿no? Y estos, digamos, a través de piedras, a través del material de la zona, solamente van captándolo. O sea, no hay una estructura como tal, ¿no? No hay una estructura como tal. Y ahí es donde nace esa discusión, ¿no? Yo a esa parte, o por ejemplo, a una captación, yo la pondría acá en bocatomas. ¿Sería el término, yo por ejemplo digo, ¿sería el término bocatomas el correcto? Pues yo creo que no, ¿no? O si es que fuera acá el anexo B1 bocatomas y acá un anexo B2 quizás captación, ¿no? Podría ser, pero, o sea, como le digo, hay partes en las que se necesita complementar porque ver la realidad, yo creo que este inventario lo han hecho más para, o sea, estos cuadros, este detalle lo han hecho mucho más para canales realmente grandes, ¿no? Y no se ha visto mucho la realidad, por ejemplo, de todo el país, ¿no? No se ha visto. Y sería bueno que se mejore, ¿no? Sería bueno que esto se mejore, ¿no? A ver,
Nos dice, ¿el ALA es quien supervisa la junta de usuarios? Sí, la Administración Local del Agua es quien supervisa a la junta de usuarios. Dice, ¿y dónde participa la comisión de regantes? Pues la comisión de regantes, digamos, son la comisión que forman parte de una infraestructura en común, es decir, por ejemplo, de un canal, ¿no? Es el conjunto de usuarios, ¿no? Por ejemplo, de un canal, podríamos decir, ¿no? Si la fuente de agua es un riachuelo, ¿cuál es el proceso de seguir para obtener? Si la fuente de agua es el riachuelo, ¿cuál es el proceso a seguir para obtener la resolución de ALA? ¿Pero qué tipo de resolución? ¿No? Pero eso tendría que consultarlo en la misma administración local del agua. Pero el tipo de resolución no, porque hay diferentes tipos de resolución, por ejemplo, de acreditación de disponibilidad hídrica, resolución de derecho de uso de agua, no sé, te puedo mencionar, ¿no? Entre ellas, ¿no? Pero bueno, no manejo mucho cuáles son los requisitos, ¿no? Te recomendaría, por ejemplo, si es que depende del proyecto que tú vas a realizar, eh, preguntar o solicitar cuáles son los formatos, cuáles son los requisitos para lo que tú quieres obtener, ¿no? A la Administración Local del Agua, ¿no? Estamos en la parte de inventario de infraestructura hidráulica, culminando el módulo 1. El curso es sistemas de información, entiéndase bien, el curso es sistema de información geográfica. Lo que vamos a tocar, por ejemplo, con GERAS es básicamente la elaboración, por ejemplo, de la geometría, el uso de GeoRAS, el uso, por ejemplo, de la herramienta RASMapper, ¿no? O sea, no vamos a hacer, digamos, un curso detallado de los programas, tanto GERAS como GKHMS, ¿no? El curso, como su título lo dice, es porque no nos daría el tiempo, ¿no? No nos daría el tiempo, pero vamos a hablar de algunas características generales, ¿no? Tanto de esos programas como realizar algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos nosotros ahí, como decía, los diferentes anexos, ¿no? Por ejemplo, anexos para canales de derivación. Y acá, por ejemplo, hay una discusión también. Tenemos inventario de canales de derivación, pero ¿y qué pasa con los canales, con el canal principal, ¿no? No nos deja poner un inventario. Entonces, acá hay un tema de terminología, ¿no? De derivación o principal, ¿no? También ahí faltaría, ¿no? Por ejemplo, redes de conducción de agua. No se entiende, o bueno, no se explica muy bien este anexo, ¿no? Por ejemplo, obras de almacenamiento, tenemos este inventario de canales laterales, tenemos inventarios de drenes colectores, ¿no? Tenemos inventario de los drenes principales, inventario de drenes secundarios, inventario y un resumen de todos los anexos, ¿no? Y un resumen de todos los anexos. ¿El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca son las juntas de usuarios? No, no. El Consejo de Recursos Hídricos son, digamos, un conjunto, un grupo de profesionales que conforman parte, digamos, de la Administración Local del Agua, de las juntas de usuarios, ¿no? Y de otras instituciones, por ejemplo, del gobierno regional, no recuerdo si es de la municipalidad, pero no es lo mismo que junta de usuarios, el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Entonces, nosotros ahí tendríamos los anexos de este inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Los anexos de este inventario de infraestructura hidráulica. Por ejemplo, acá tendríamos parte, digamos, del plano, parte del plano, no es el plano en sí, parte del plano, ¿no? De lo que podría ser una elaboración, ¿no? Del inventario con la simbología, ¿no? Y esto, por ejemplo, un esquema hidráulico, también de esto, de estos, de este inventario, ¿no? Es decir, de este mismo plano también podríamos nosotros realizar un esquema hidráulico, ¿no? Realizar un esquema hidráulico. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a la 327, nos vamos nosotros a la 327, vamos a entrar un poco
a la parte normativa. Y nos vamos a la página 8, a la página 8 del PDF de la normativa 327. En el capítulo 2 tenemos inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Tenemos el inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Que nos dice que es el instrumento que permite el registro detallado y estado situacional o de operatividad de las obras hidráulicas comprendidas en el sector, ¿no? Y nos dice que el contenido es, por ejemplo, este es básicamente el contenido de la memoria descriptiva, ¿no? Generalidades, metodología, descripción, conclusiones, recomendaciones, anexos, los anexos que habíamos visto nosotros anteriormente, así como los planos, esquemas, nos pide un esquema hidráulico y nos pide planos, ¿no? Y si se dan cuenta, solo esta es la parte que nos habla sobre inventario de infraestructura hidráulica, una hoja, ¿no? Una hoja, ¿no? Y es por eso que yo les he compartido, por ejemplo, la 030, la que está derogada, que se entienda bien, esta normativa está derogada, ¿no? Si nos damos cuenta, dice, el título de esta normativa es Formulación y actualización del inventario de infraestructura hidráulica pública y privada, ¿no? Entonces, acá ya tenemos 30, digamos, 30 páginas dedicadas netamente a lo que corresponde al inventario de infraestructura hidráulica. Tenemos algunas definiciones del término, de los términos que se utilizan a lo largo de este documento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos responsabilidades de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Procedimiento para la elaboración y actualización del inventario de infraestructura hidráulica. Nos dice que el datum debe ser WGS84 en la proyección UTM, ¿no? Nos establece que el sistema de coordenadas, la simbología, tiene que representar en base al anexo A. Vamos a ver el anexo A, que este anexo también lo tenemos nosotros en la 327, ¿no? Si nos damos cuenta, este anexo lo tenemos nosotros en la 327, en la parte final. En la 327, en la página 32, nos dice el anexo B11, nomenclatura y simbología del inventario de infraestructura hidráulica. Es decir, que el plano que nosotros vamos a elaborar en los sistemas de información geográfica tiene que tener esta simbología. Acá tenemos varias estructuras, no están todas, varias estructuras, no están todas las que se encuentran, digo. Varias estructuras que donde tenemos nosotros la simbología, ¿no? Y esta simbología es la que nosotros tenemos que trabajar en el plano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para los canales, ¿no? Tenemos el canal de derivación y el principal. Para el color, y si es revestido tendría esta simbología. Si es sin revestir tendrá esta simbología, ¿no? Tenemos las obras de arte con su simbología, estructuras de medición con su simbología, estructuras de control con la simbología, sistemas de drenaje con su simbología, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Entonces, ahí también nosotros tenemos la simbología con la cual vamos a elaborar nuestro plano de inventario, ¿no? Nos pasamos a la 30, bueno, acá también tenemos nosotros la simbología. Nos pasamos a la 30 y en la 30 vamos a visualizar parte. Por ejemplo, acá tenemos los anexos, ¿no? Tenemos un poco, nos narra sobre la etapa de los trabajos preliminares, sobre la etapa de trabajo de campo, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? La etapa 3, trabajo de gabinete, ¿no? La etapa de la elaboración de la memoria descriptiva. Y acá también tenemos los formatos, ¿no? Que estos formatos han cambiado un poco en la 327. Lo que sí, bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo que tenemos acá en la 327, la 327 es la que manda, ¿no? Lo que yo me apoyo de la 30, bueno, algunas terminologías que tenemos ahí para poder ayudarnos a realizar el inventario, pero lo que yo apoyo es el anexo D,
¿no? Este anexo. Este anexo D, que nos dice los lineamientos para el establecimiento de un sistema de información geográfica, ¿no? En donde nos habla sobre la estructura del sistema de información geográfica, ¿no? ¿Por qué se elige este sistema? La estructura de la base de datos, ¿no? La estructura de las tablas, los campos que la conforman, el tipo de datos, texto numérico, alfanumérico, ¿no? Y, por ejemplo, nos habla sobre el almacenamiento de la información, ¿no? Y nos habla esta parte, ¿no? Sobre el diseño de carpetas. Sobre el diseño de carpetas. ¿Qué nos dice? Que las carpetas se estructurarán en niveles que se detallan a continuación. El nivel 1, es decir, la carpeta 1, será el BDOIH, que viene a ser la base de datos de operadores de infraestructura hidráulica, que es la carpeta raíz donde se alojará las carpetas niveles 2, 3 y 4. La carpeta del nivel 2 viene a ser la carpeta de las autoridades administrativas del agua, es decir, de la AAA, ¿no? De la AAA, en donde tenemos nosotros las leyendas o símbolos de cada capa y los mapas temáticos que se genere, ¿no? Es decir, acá nosotros tendremos la información de la AAA, ¿no? El nivel 3 tendremos nosotros la información de las autoridades administrativas del agua, ¿no? Es decir, de la AAA. Y el nivel 4, acá sería de las administraciones locales, no, acá es de las administraciones locales del agua, ¿no? El nivel 3 vienen a ser las administraciones locales del agua, ¿no? Que viene a ser una subcarpeta de la carpeta del nivel 2. Y el nivel 4 nos dice que se localizará la geodatabase, ¿no? Es decir, que nos solicitan que todos los archivos estén dentro de una geodatabase, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un gráfico acorde a lo que nos narraba anteriormente. No tenemos acá la carpeta del nivel 1, ¿no? El BDOIH. La carpeta de las carpetas que conforman el nivel 2, ¿no? La AAA. Una carpeta denominada AAA. ¿Y qué AAA es? Por ejemplo, acá nos dice la AAA quinta, ¿no? Tenemos acá el nivel 3. El nivel 3, ¿no? Tenemos acá una carpeta denominada ala y otra carpeta, ¿qué ala es? Por ejemplo, el ala Chancay Lambayeque, que nos ponen como ejemplo, ¿no? Acá tenemos la carpeta alto Piura, medio bajo Piura, ¿no? Y dentro de esta carpeta tenemos el nivel 4. Tenemos el nivel 4, que viene a ser el geodatabase, ¿no? Viene a ser el geodatabase, donde dentro de este geodatabase van a estar los shape del inventario de infraestructura hidráulica, ¿no? Y otro punto que me apoyo yo de la 030 es las tablas, ¿no? Nos dice la estructura de la base de datos de los sistemas de información geográfica del inventario de infraestructura hidráulica será tal como se detalla a continuación. Es decir, que el shape boca toma va a contener su tabla de atributos tiene que estar acorde a lo que especifica esta normativa. El shape boca toma tiene que estar acorde a esta tabla, ¿no? El shape de estructuras de medición, es decir, de red hidrométrica, es decir, de las estructuras, por ejemplo, de los canales partial, ¿no? Por ejemplo, los limímetros, las estructuras RBC, por ejemplo, los medidores RBC, estarán acá, ¿no? Entonces, tiene ese shape va a tener su propia tabla, ¿no? Su propia tabla. Tenemos, por ejemplo, estructuras de limpia, desarenador. Si tuviéramos desarenador en nuestro inventario, tendríamos nuestro shape de desarenador con su tabla de atributos acorde a la normativa, ¿no? Por ejemplo, represas. Tendríamos el shape de represas, su tabla de atributos, como está representado. Las compuertas, su tabla de atributos, igualmente, ¿no? Estructura canal, su tabla de atributos, igual, ¿no? Pero acá, por ejemplo, faltaría las diferentes estructuras que encontramos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, a estas estructuras, por ejemplo, seleccionamos parte de esta tabla, seleccionamos parte de estas tablas, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Por ejemplo, para alcantarillas, ¿no? Por ejemplo, pongo el código de unidad hidrográfica, las coordenadas este, norte, la zona UTM, por ejemplo, el ancho, el alt, medidas,
el tipo de material, ¿no? El estado, la operatividad, la fecha, observación. O sea, me creo una tabla acorde que pueda contemplar información de las obras que no están acá, ¿no? Que no están representadas acá, ¿no? Por ejemplo, para tener, digamos, una mayor información, ¿no? Para poder presentar una mayor información, ¿no? Marlene nos dice, en una localidad los usuarios de agua tienen su licencia y otros usuarios han pedido la licencia de los mismos manantiales. ¿Qué trámites procede ante la ANA? Tendrías que ir al ala de tu jurisdicción y consultar. La verdad, bueno, yo lo que trabajo, o sea, no digamos, trabajo en esa área, y cuando yo trabajaba en la administración local del agua, no, más me metía a los instrumentos técnicos de gestión, ¿no? A los instrumentos técnicos de gestión que a los trámites de derechos, por ejemplo, de uso de agua. Lo que te aconsejaría es que puedas ir al ala de tu jurisdicción y consultar los trámites correspondientes. ¿No? Entonces, como les comentaba, yo me guío de la 030 esta información complementaria a la 327, ¿no? Que en la 327 no la encontramos, ¿no? No la encontramos. Entonces, si ya han descargado la carpeta, ¿sí? Ya han descargado la carpeta IIH, Inventario de Infraestructura Hidráulica, ahí vamos a tener varios Excel, ¿no? Que si nos vamos a la 030, por ejemplo, al de compuertas, Boca Toma, y yo abro el Excel de Boca Toma, yo lo que hago es prácticamente algo parecido ya. Yo lo que hago es un cuadro, ¿no? A esto. Este cuadro es un cuadro transpuesto, ¿no? Que solamente va a venir el campo y los datos. Acá solamente, esto de tipo no va, y esto de descripción es para saber qué es lo que ponemos en cada una de las, eh, de las columnas, ¿no? Por ejemplo, código Bocatoma nos dice código único de la Bocatoma. Esta información nosotros no contamos. El nombre de la Bocatoma, el código de operador, el código de unidad hidrográfica, como pertenecemos al ámbito de la AAA Marañón, el código es 49898. El código de canal no tenemos, entonces tenemos acá información este, norte, la zona, el canal, por ejemplo, acá el canal denominado la Xaxa, la progresiva, el margen al cual se encuentra el canal, el tipo de boca toma, si es de concreto armado, permanente, el material, concreto, estado, regular. Como se dan cuenta, nosotros acá tenemos todo este cuadro, lo tenemos nosotros acá. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, yo lo que hago es o lo que hacemos es en una hoja de Excel, tener todos los datos de, digamos, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ahí yo me voy al de compuertas, ¿sí? Y acá también tengo toda la tabla que me solicita, la normativa. Si nos vamos acá, compuertas, esta misma tabla la tenemos nosotros acá, ¿no? La tenemos nosotros acá, con la información que nos está solicitando, ¿no? Ahí tenemos nosotros con la información que solicitamos, ¿no? Rocío nos dice, ¿de dónde puedo descargar? No, esta información no es de descarga, sino esta información, la que les estoy proporcionando, es parte del inventario que se ha realizado. Es decir, esta información se ha recopilado, la información en campo, se ha levantado esta información en campo y se ha hecho un inventario de la infraestructura de la zona,
¿no? En este caso vamos a hacer netamente de un canal, ¿no? Un inventario de un canal, ¿no? Es por eso que les digo que lo que se hace, lo que estamos haciendo es siguiendo la norma como si estuviéramos realizando el inventario de infraestructura hidráulica, pero la parte que nos corresponde al curso, no la parte de sistemas de información geográfica, ¿no? Es decir, nosotros cuando vayamos a, por ejemplo, levantar esta información, sea con el GPS navegador o con algún otro, bueno, lo más fácil es con el GPS navegador, ¿no? En el que, por ejemplo, vamos a tomar puntos, ¿no? Vamos a tomar bastante puntos. Y yo lo que les he proporcionado ya es la información procesada, ¿sí? Ya es la información procesada, ¿no? Esta información ya está procesada, es decir, ya está, digamos, limpia en los cuadros que nos pide la normativa, ¿no? Ya está en los cuadros que nos pide la normativa, porque los puntos que vamos a levantar, por ejemplo, en el GPS van a ser miles, ¿no? Miles de puntos, y estos puntos vamos a tener que procesarlos y pasarlos a los cuadros que nos establece la norma, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos las tablas, ¿no? Vamos a trabajar, como les comentaba, vamos a trabajar con los datos procesados, es decir, la parte me refiero a la información que usted está proporcionando. Bueno, por eso, como te digo, toda esta información es de campo. Lo único que no es de campo son las resoluciones jefaturales, que estas tú las puedes buscar en Google y te va a mandar, te va a mandar el link de la Autoridad Nacional del Agua. Tú en Google, por ejemplo, pones resolución jefatural 041-2018 y esta la descargas, ¿no? Los PDF los podemos encontrar en la web, pero la información que yo les estoy proporcionando, esta información, como yo les comento, esta información es trabajada en campo y en gabinete, ¿no? Es lo que nosotros hemos hecho para el inventario de infraestructura hidráulica de, digamos, de una parte, de un canal, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos nosotros a avanzar parte, porque esto nos va a llevar hasta el día de mañana, realizar este inventario. Pues bueno, vamos a abrir. Si tuvieran alguna consulta de acuerdo al proceso del inventario, pueden realizarlo antes de empezar. ¿Sí? A medida vamos abriendo nuestro GIS. Acerca del inventario de infraestructura hidráulica, algo que no les haya quedado claro del proceso de la elaboración de este instrumento técnico de gestión, pueden hacer consultas para avanzar para el día de, si es que no comenzamos hoy día, el día de mañana, empezar de lleno con el inventario y la elaboración del plano, ¿no? Cerramos. Entonces, vamos a proceder nosotros a realizar nuestro inventario, ¿sí? Vamos a la carpeta de documentos, ArcGIS, IRH, nueva carpeta C4. C4, voy a crear mi carpeta C4. Y en esta carpeta voy a tener mi MXD. Mi MXD. Voy a tener mi shape. Mi shape. Por ejemplo, si es que tuviera algunos shape. Y vamos a crear, donde está la 030. Vamos a irnos acá. ¿Sí? Vamos acá. Entonces vamos a crear nosotros nuestra carpeta. ¿Sí? Vamos a crear nuestra carpeta. ¿Cómo se llama nuestra carpeta? Nuestra carpeta primero, la primera carpeta que nos dice que se debe llamar es BDOIH. La primera carpeta es BDOIH, ¿no? La primera carpeta es BDOIH.
¿no? La segunda carpeta es AAA, AAA, ¿no? La tercera carpeta es AAA, en este caso va a ser AAA sexta, ¿sí? Guión sexta, guión bajo, no le pongan espacio, por favor. AAA, guión bajo, sexta, Marañón es, ¿no? Sexta Marañón. No hay que poner espacios en el nombre de las carpetas. Y acá, bueno, es ala, ¿no? La otra carpeta que nos dice ala, pero esta ala va dentro de la AAA, ¿no? Y acá vamos a tener nuestra carpeta que dice Chancay Lambayeque. En este caso es de la ala Cajamarca. La ala Cajamarca, ¿sí? Y dentro de esta ala va a estar nuestro geodatabase, ¿sí? Nuestro geodatabase. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros, tenemos nuestro BDOIH, AAA, AAA sexta, ala, y en este caso la ala que nosotros corresponde es la ala Cajamarca. En este caso en el ejemplo era Chancay Lambayeque. A ver, nos dice la toma de datos en todo el recorrido de la infraestructura hidráulica, ¿cuántos puntos por kilómetro es recomendable tomar? Más que cuántos puntos por kilómetro es tomar, digamos, por ejemplo, los puntos del canal, es tomar los puntos, por ejemplo, a considerar, ¿no? Si es que tienes una curva, lo puedes tomar, digamos, puntos de acuerdo a criterio, ¿no? Para poder graficar la curva del canal, ¿no? Pero, por ejemplo, tomar puntos en donde encontremos estructuras, porque tú al hacer recorrido vas a encontrar, por ejemplo, compuerta, punto, compuerta tanto, ¿no? De vuelta encuentras, no sé, otro, alcantarilla, punto, ¿no? O sea, donde encontremos todas las estructuras, porque a lo largo de ese canal van a haber varias estructuras. Y también tomar, por ejemplo, lo que se recomienda es tomar puntos donde, punto, por ejemplo, inicio de canal, ¿no? De ahí, luego, punto, por ejemplo, a ver, para entendernos un poco mejor en este paso. Por ejemplo, lo que a modo de experiencia, lo que recomiendo es, por ejemplo, tomar, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar una leyenda. Que la línea de color rojo y la línea de color azul va a ser, la línea de color rojo va a ser para revestido. Para un canal revestido, ¿sí? Y esto para un no revestido. No revestido, ¿sí? La línea de color rojo va a ser para la conducción del canal revestido y el azul para la conducción del canal no revestido. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner ahí. Voy a seguir. Por ejemplo, seguir ahí. Seguir ahí. Seguir ahí. Por ejemplo, este va a ir ahí. De acá vamos a sacar una ahí. ¿No? Entonces, por ejemplo, tomar puntos. Por ejemplo, tomar punto acá, ¿no? Tomar un punto acá también, ¿no? Si así no existe alguna estructura, por ejemplo, si nos damos cuenta, acá culmina el canal. Todo esto es un canal. Todo esto es un canal, pero acá culmina, por ejemplo, el canal revestido. Y acá culmina el canal sin revestir. Acá culmina el canal revestido e inicia la parte no revestida. Y todo este tramo es parte del canal no revestido. Es parte del canal no revestido, ¿no? Y quizás dentro de este tramo,
Y quizás dentro de este tramo, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Dentro de este tramo, en este recuadro vamos a ampliar. Dentro de este tramo va a pasar lo siguiente. ¿Sí? Va a pasar lo siguiente. Bueno, el amarillo no se nota mucho. Puede pasar lo siguiente. Por eso le digo que esa toma de datos es realmente importante. Este de acá va a venir por acá, va a venir para acá, va a venir para acá, va a venir por acá, va a venir acá. Por ejemplo, este tramo rojo va a ser un canal de sección rectangular, ¿no? Va a ser un canal de sección rectangular. Vamos a hacerlo así mejor, ¿no? Va a ser un canal de sección rectangular. Este azul también va a ser un canal de sección rectangular, ¿no? Este amarillo va a ser un canal de sección trapezoidal, por ejemplo, ¿no? Este verde de acá, ¿no? Puede ser triangular, ¿no? Y este quizás es trapezoidal, ¿no? Entonces, también tendríamos que tomar puntos en este tramo que es no revestido, tenemos diferentes geometrías en toda esa conducción. Todo este tramo es este tramo de acá, ¿no? Es este tramo de acá. Y todo ese tramo va a tener diferente geometría. Entonces, también tendríamos que tomar puntos, ¿no? También tendríamos que tomar puntos en en la parte donde inicia y culmina, inicia y culmina, inicia y culmina. También puntos y especificando esto, ¿no? Y especificando esto, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos que tomar puntos. Por eso les digo, es todas las características que ustedes puedan encontrar y poder plasmar toda esa información, ¿no? Porque es requerida siempre esa información a detalle, ¿sí? Alexandra nos dice, las juntas hacen el inventario y la AAA lo aprueba. Sí, las juntas hacen el inventario, pero quien aprueba es la ALA, la Administración Local del Agua, es la que aprueba el inventario de infraestructura hidráulica. ¿No? Entonces ya nosotros hemos hecho nuestras, en la otra carpeta, ya hemos hecho nuestra carpeta, acorde ¿sí? Acorde a lo que nos establece. A ver, acá me había salteado una pregunta, dice, o sea, las salas supervisan el trabajo de inventario que hagan las juntas. Claro, supervisan no el trabajo, bueno, el trabajo, podríamos entender, el trabajo final. O sea, las juntas de usuarios a veces lo elaboran, pero a veces lo elaboran con ayuda, como es el caso en donde yo he participado, ¿no? Que a través de una institución se ha realizado el inventario, ¿no? A través de una institución se ha realizado el inventario y nosotros hemos otorgado todos los documentos a la Junta de Usuarios. La Junta de Usuarios es la que presenta, no la institución que lo haya hecho, sino la Junta de Usuarios. La Junta de Usuarios es la que presenta a las ALAS, es decir, a las administraciones locales del agua, y las administraciones locales del agua son las que revisan y aprueban este inventario, ¿no? Son las que aprueban este inventario, ¿no? Entonces, como para que se entienda, las juntas, las
las alas son las que, más que supervisar, supervisan el cumplimiento. Por ejemplo, en una de esas dos supervisiones que programan al año, lo que supervisan es el cumplimiento. ¿Estás realizando el inventario o no realizas el inventario? Por ejemplo, ¿no? Estamos en el día de supervisión, la ALA establece, ¿no? ¿Realizaste el inventario? No realizaste el inventario. La Junta se puede decir, ¿no? Sí, he realizado el inventario, tengo acá la resolución administrativa, la resolución administrativa que aprueba el inventario que he realizado hace 2 meses, ¿no? O digamos hace 5 meses, por ejemplo. Y si quizás no, por ejemplo, tengo este avance o quizás algo, ¿no? Pero, o sea, supervisan esa parte, o sea, no supervisan, digamos, todo el trabajo que se está elaborando, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de inventario, digamos, se hace en 4 meses, ¿no? No es que la ALA va a supervisar esos 4 meses esa elaboración, ¿no? No, sino la ALA va a supervisar netamente si se cumple o no se cumple, ¿no? Y luego, cuando se presenta, lo que hace es analizar todo ese expediente y si está conforme, aprobarlo. Y si no, remite para observaciones, ¿no? Los proyectos especiales, ¿quiénes supervisan? Desconozco la palabra proyectos especiales. ¿O a qué te refieres? Desconozco esa parte. Sinceramente, para serte franco, conozco eso de los proyectos especiales, quién pueda supervisar. ¿No? Entonces, acá ya nos encontramos con nuestra carpeta BDO. No, BDO y H. ¿No? Ya tenemos ahí elaborada nuestra carpeta. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos nosotros al GIS. Vamos nosotros al GIS y si nos damos cuenta, a veces quizás la información, por ser de muchas carpetas, puede que nos ejecute algún error. Entonces yo lo que, por ejemplo, digamos, voy a conectar netamente la carpeta BDO para no tener... o acá, aunque acá lo tenemos, ¿no? IRH C4, aunque acá lo tenemos, ¿no? Ahí está. Tenemos ahí el BDO IH a AAA Sexta Marañón a la Cajamarca. Y lo que vamos a hacer es crearnos ahora el geodatabase, ¿no? Porque nos establece que creemos el geodatabase, ¿no? Pero, ¿qué viene a hacer este geodatabase, no? ¿Qué viene a hacer este geodatabase? Pues bueno, básicamente los geodatabase son, podríamos decir, se podría decir como carpetas, podríamos entender como carpetas, en las cuales se puede administrar de una mejor manera los archivos y otra que los archivos administra también el espacio. Es decir, que por ejemplo, cuando nosotros tengamos los shapefile, por ejemplo, nosotros tenemos acá los shape, ¿no? Tenemos estos shape. Estos shape van a tener un espacio determinado, ¿no? En el ordenador. Va a tener un espacio en el ordenador, pero en un geodatabase ese espacio, digamos, va a ser un poco menor, porque administra un poco esos espacios, ¿no? Por ejemplo, podemos decir una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el tener netamente shapefile, shapefile en una sola carpeta, ¿no? Por ejemplo. Es más, cuando se trabaja así, digamos, por ejemplo, también para trabajar de una manera conectada a través de la red, el geodatabase nos deja trabajar de una manera más fácil, ¿no? Nos deja trabajar de una manera más fácil esta información, ¿no? Es decir, por ejemplo, este geodatabase es algo cifrado, porque si nos vamos a dar cuenta, el día de mañana nos vamos a dar cuenta que va a ser muy diferente, por ejemplo, cuando yo me creé el geodatabase, si nos damos cuenta acá, bueno, acá no en C4, en el C3, por ejemplo, en la carpeta cache tenemos digamos, esta representación, ¿no? De los shape. Pero la forma que representa el geodatabase va a ser otra, ¿no? Va a ser otra, ¿no? Se entiende, por ejemplo, como uno va a contener o sea, va a convertir estos archivos como archivos cifrados, ¿no?
en el cual, por ejemplo, se van a almacenar en solamente una carpeta, es decir, en el geodatabase, ¿no? Dentro del geodatabase, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de Cajamarca, vamos a darle clic derecho, es decir, escogemos la carpeta en la cual queremos crear el geodatabase, ¿no? Escogemos la carpeta, ¿no? Clic derecho, la normativa nos dice que creemos dentro de la carpeta de la ala, ¿no? El geodatabase, ¿no? Le damos clic derecho, le damos New y tenemos dos, File y Personal Geodatabase, ¿no? File y Personal Geodatabase. Bueno, los dos son Geodatabase, ¿no? Lo que sí, el Personal Geodatabase, por ejemplo, tiene un espacio menor de almacenamiento, ¿no? Tiene un espacio menor de almacenamiento que me parece que es algo de 2 gigas, creo, el almacenamiento de este geodatabase. Y el file geodatabase es, digamos, una plataforma digamos, como podemos entender como una plataforma de Esri, los geodatabase, pero el espacio de almacenamiento de este file geodatabase, me parece que es de 1 tera, y es mucho más estable que el personal geodatabase, ¿no? Pero, por ejemplo, acá, como es, digamos, de pocos archivos, podemos elegir el personal geodatabase, ¿no? Y el nombre que ponemos, vamos a ponerle la Shaksha, ¿sí? Porque el canal que vamos a hacer es canal la Shaksha, ¿sí? Ahí tenemos el geodatabase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a crear el día de mañana ya van a ser, digamos, los archivos, ¿no? Vamos a procesar un poco estos archivos, vamos a generar la simbología, cómo generar la simbología que nos pide la normativa, ¿no? Vamos a ver cómo generamos esta simbología en ArcGIS y vamos a elaborar el plano, ¿no? Vamos a elaborar el plano, ¿no? A ver, hay una información, nos dice que hay consultas. La información proporcionada por la Junta de Usuarios en el caso del inventario de canales es válida para el diseño de máximas avenidas. Yo creería que a ver, el inventario lo que te va a dar son, digamos, datos del estado situacional, ¿no? Pero del estado situacional que se encuentra, pero cuando uno hace un estudio para un diseño de canales, por ejemplo, la medida, la medida de este canal quizás no te va a servir demasiado para poder diseñar este canal, ¿no? Porque para el diseño del canal tú tienes que elaborar, lo que te va a mandar es el caudal, y el caudal te manda la hidrología, ¿no? Entonces, más que el inventario, te va a mandar la hidrología, ¿no? El proyecto especial MAGES, dice, también envía para la aprobación del inventario de infraestructura hidráulica mayor a la ala que le corresponde. Exacto. Antes, a ver, creo que hay... el nombre del data es la Shaksha, ¿sí? Si no lo encontramos acá nosotros, en nuestros archivos, en Bocatoma, ¿sí? Encontramos ahí el nombre del canal, la Shaksha, ¿sí? Ahí tenemos nosotros el nombre del canal, la Shaksha, ¿no? Antes lo que se enviaba para la aprobación de este inventario era a la AAA, pero llegó bueno, por un documento que emitió la Autoridad Nacional del Agua, ya pasa de que ya no aprueba la AAA, sino aprueba ahora la ALA, ¿no? Aprueba ahora la ALA, ¿no? Bueno, muchachos, hoy sí nos despedimos antes porque hay una clase, bueno, correspondiente a las 6 de la tarde. El día de mañana vamos a continuar. El día de mañana vamos a continuar para la elaboración, bueno, más que todo en sistema de información geográfica, de la data que ya contamos, ¿no? De este inventario.
Claro, el inventario sí viene a ser como un diagnóstico. Dentro de los conceptos es un diagnóstico actual, ¿no? De la infraestructura. Entonces, nos vemos el día de mañana para continuar con esta clase del inventario de infraestructura hidráulica. ¿Sí? Saludos.